El terror abarca un amplio espectro de temáticas y formas, pero todas ellas buscan incomodar, ya sea a través de imágenes o historias fuertes que muestran al humano los horrores que esconde el mundo y los dolores, tragedias y situaciones horribles en las que podría caer, a veces llegando a tal extremo que se hace intolerable para cierto grupo de personas, ya sea por sus creencias, su cultura o sus edades. Los videojuegos de terror, como grandes representantes de esto, han conseguido precisamente eso. Quizás como el terror real debería lograr siempre, han incomodado a grandes grupos de personas, llegando a ser prohibidos o editados para adaptarse a su floja susceptibilidad. Estos son para mí los 20 juegos de terror más censurados. Número 20. Until Dawn. Until Dawn se hizo muy popular por su buena historia y su sistema de decisiones que en realidad afectaban la historia y sobre todo porque podías causar la muerte de tus personajes. Entre estas muertes había una tan violenta que en Japón negaron inmediatamente su aparición en una versión del videojuego. Se trata de la muerte de Josh, en la cual era cortado por la mitad por una sierra. Si juegas la versión japonesa, verás que la pantalla se va a negro y solo puedes escuchar sus gritos. Número 19. Splatterhouse. Un beat'em up arcade del cual nos esperamos todo menos el nivel de violencia que contiene, donde atrapados en una mansión debemos usar los medios más extremos para terminar con desagradables criaturas. El juego se considera en parte arruinado porque mucho de lo que lo hacía único tuvo que ser eliminado, pues los desarrolladores derramaron la mayor parte de su imaginación en las violentas formas de destruir a las criaturas. Imagínate el nivel de estas escenas para un juego arcade con este tipo de gráficas que lograron semejante cometido. Número 18. Mad World. Un juego de acción pero que podría ser fácilmente considerado terror por la alta violencia que maneja. Incluso con su estilo cel shading y estando a blanco y negro, utiliza solo el color rojo para la sangre dándole un toque grotesco, al punto que la consiguieron una clasificación más 18 en Gran Bretaña y un compasivo más 17 en Estados Unidos, sumado a que en muchos países fue definitivamente prohibido, pues sus desarrolladores se negaron rotundamente a eliminar la violencia, pues afirmaban que era el objetivo principal del videojuego. Número 17. Schiller. Parece casi increíble que un juego como Schiller haya sido censurado, teniendo en cuenta que los gráficos a la mano no les permitieron recrear el gore al punto en que lo deseaban. Sin embargo, el juego fue tan violento y gráfico que terminó siendo censurado en todo Estados Unidos. Número 16. Mortal Kombat. Lo de Mortal Kombat es una proeza, pues logró convertirse en una de las franquicias más conocidas de la historia, aún teniendo todo en contra, pues desde su lanzamiento tanto padres de familia como entidades de gobierno estuvieron en contra al considerarlo demasiado violento para los jóvenes, iniciando incluso campañas para prohibir el juego. Esto llevó a que en diferentes regiones se realizaran censuras al juego, especialmente por parte de Nintendo, que es una empresa más familiar. Número 15. Dead Space 2. Otro caso claro de censura por gore y escenas en extremo violentas es la saga Dead Space, especialmente la segunda entrega ha sido la más afectada. Casi en todas sus entregas, Japón, China y Alemania han sido sus enemigos, llegando incluso a prohibir directamente el juego, siendo la segunda entrega la que más tardó en publicarse en estos países debido a las exigencias de censura. Número 14. Doom. Aunque Doom generó muchas polémicas debido a la violencia y las temáticas que manejaba, llegando a ser censurado o prohibido en muchas zonas, tiene un caso más especial. Debido a su gran portabilidad, el juego se convirtió en el favorito de los universitarios que podían jugarlo en las computadoras de sus instituciones, llevando a que las redes universitarias prohibieran el juego debido a que los estudiantes estaban colapsando las redes. Número 13. Doki Doki Literature Club Plus. La primera entrega de Doki Doki Literature Club ya fue bastante controversial, sobre todo por aparentar ser un juego totalmente inocente y volverse cada vez más turbio y aterrador. Cuando salió la expansión, lo habían llevado un poco más allá, conteniendo incluso una muerte tan brutal que para los jugadores de PlayStation tuvo que ser modificada. Tanto en PlayStation 4 como 5, la muerte autoinfligida de Yuri fue modificada haciendo que la sangre fuera azul, algo que ligeramente engaña al sistema, pues la muerte sigue siendo igual de perturbadora.
Número 12. Condemned. En el caso de Condemned también hay mucha censura, en ambos juegos pero en especial en el segundo. En principio la empresa decidió autocensurar el juego antes de liberarlo, pues terminaron asustándose de que el juego recibiera una calificación de solo para adultos, lo cual sería catastrófico para las ventas. Lo peor es que nunca sabremos qué fue lo que eliminaron aparte de algunos ejemplos dados por el director. De igual manera, el juego terminó siendo baneado en Alemania. Número 11. The Last of Us. Es de esperarse que con la historia cruda y realista de The Last of Us en algún punto se tocarían fibras sensibles y llegaría a un punto de brutalidad que molestaría en algunas zonas. Y lo digo de esta manera pues fueron diferentes aspectos los que crearon controversia en diferentes zonas. Por ejemplo, en Europa tuvieron que eliminarse todos los desmembramientos y las explosiones de cabezas en el multijugador, mientras que en Japón, por ejemplo, cualquier tipo de gore tuvo que ser eliminado del juego en su totalidad, igual que escenas como la de los caníbales fueron modificadas para eliminar parte del contenido. Número 10. Silent Hill Homecoming. Toda la saga de Silent Hill ha recibido censura a lo largo de su historia. Esto también es lógico debido a que es una saga en extremo madura y perturbadora. Sin embargo, seguramente el juego más maltratado por esta ha sido Homecoming, que en realidad tal vez tiene algunas de las escenas más fuertes en la saga, y la compañía tuvo problemas en su lanzamiento internacional, pues tuvieron que retrasar bastante su lanzamiento en Europa y Australia, y para poder hacerlo, muchas escenas tuvieron que ser fuertemente censuradas o directamente eliminadas. Número 9. Devotion. Lo que sucedió con Devotion fue bastante polémico, debido a una comparación que se hacía dentro del juego que enfureció bastante a China. Dentro del juego había una pequeña burla al presidente que no gustó para nada en el país. La polémica fue tal que llevó a que el juego fuera retirado de Steam. El juego iba a mudarse a GOG, pero a última hora ellos también se retiraron. Número 8. Outlast 2. El problema de Outlast 2, más allá de su extrema violencia y gore, que de por sí en ambas entregas ha sido bastante censurado, especialmente por la violencia sexual contenida en ambos juegos, fue meterse con la religión, pues iglesias y entidades religiosas de varios países se manifestaron al sentirse atacados por el juego, que creían representaba el catolicismo como una secta, además de hacer ver a los seguidores de la religión como aldeanos ignorantes. Número 7. La saga de Resident Evil. Una de las sagas más importantes en la industria y tal vez la saga más famosa e importante en ser censurada, seguramente por ser también de las más aterradoras y violentas. La presencia de Resident aquí es debido a lo largo de su historia en cuestión de censura, pues en casi 30 años de una enorme lista de juegos, casi todos han tenido que ser censurados para su distribución, principalmente decapitaciones y desmembramientos, pero llegando al extremo de tener incluso que censurar a Chris Redfield fumando un cigarrillo, para que el juego fuera aceptado en algunas regiones. Número 6. Manhunt 2. Manhunt 2 ha sido señalado en muchas ocasiones como uno de los juegos más censurados de la historia. Rockstar siempre ha sido una empresa aventurada cuando se trata de desarrollar videojuegos, pero en esta ocasión las compañías que dan las clasificaciones tuvieron que ponerles un freno. En Reino Unido directamente se negaron a darle una clasificación y Estados Unidos les dio una clasificación de solo para adultos, que es terrible para un videojuego, lo cual obligó a Rockstar a modificar severamente su entrega, eliminando incluso una innovadora mecánica que te daba recompensas dependiendo de lo brutales que fueran tus asesinatos. Les permitió una mejor calificación en Estados Unidos, aunque no la ideal, y un año de luchas en tribunales para que fuera permitido en el Reino Unido. Número 5. Matanza Cofrade. Con Matanza Cofrade ya estamos hablando de un proceso judicial. El problema es que en el juego debemos disparar a unos zombies que portan cruces, características católicas y van vestidos de nazarenos, entre muchos detalles religiosos en escenarios y demás. El proceso judicial se dio porque el juego se publicó sin ánimos de lucro, por lo cual una banda de rock de Sevilla llamada Narco quiso incluirlo junto a su álbum llamado Registro de Penados y Rebeldes. Fueron denunciados por la Hermandad de Cristo del Gran Poder y las Hermandades Sevillanas, tras lo cual se retiraron 5.000 discos de la banda y la página del videojuego fue clausurada por orden judicial.
Los miembros de la banda tuvieron que testificar ante la Guardia Civil y el desarrollador del videojuego fue imputado con los cargos de violación de los sentimientos religiosos y violación de la propiedad industrial, aunque al final la sentencia fue absolutoria. Número 4. Left 4 Dead 2. Left 4 Dead es el juego ideal para quienes aman el terror y los multijugadores. Sin embargo, al juego le han hecho bastante daño la inmensa cantidad de censura que le han impuesto. Desde la portada, que tuvo que ser cambiada en Japón, Alemania y Estados Unidos, hasta la jugabilidad como tal. Países como Australia y Alemania se negaron a distribuirlo a menos que cosas como los desmembramientos, decapitaciones y demás fueran completamente eliminados. La compañía aceptó, pero siguió luchando y les tomó 5 años que la versión original fuera aceptada en Australia, y en Alemania no lo consiguieron hasta 2021. Número 3. Hatred. Hatred fue la primera obra de Destructive Creations. El juego estuvo envuelto en polémica en cada una de sus etapas, pues el misántropo protagonista odia a la humanidad y como un asesino serial inicia una carrera para ver cuántas personas es capaz de asesinar. Creado directamente por Destructive Creations como un juego políticamente incorrecto que buscaba llevar la contraria a todos los juegos educados. El juego se publicó principalmente en Steam, pero fue retirado a las pocas horas debido a la gran polémica. Después de varias discusiones, Steam aceptó el juego nuevamente, pero muchas otras plataformas como GOG no. El juego terminó con una etiqueta de solo para adultos que impide su distribución en Estados Unidos y no le permite ser publicado por los 3 fabricantes principales de consolas que prohíben los juegos con esta etiqueta. Número 2. Rule of Rose. Rule of Rose pasó por varias controversias. En primer lugar, aunque muy ligeros, el juego indicaba ciertos acercamientos eróticos entre personajes femeninos menores de edad. Esto, sumado a un poco de violencia y contenido sexual, generó mucho debate en cuestión de clasificación de edad. Un ministro europeo se encargó de escribir directamente a países advirtiéndoles del juego y aconsejando que fueran más rigurosos con el contenido que aceptaban en sus territorios, y aunque hubo mucho debate, consiguieron cancelar el lanzamiento del juego en el Reino Unido. Luego sería prohibido también en Australia. El juego ha sido acusado de varias cosas como tener indicios de pedofilia, entre otras cosas que lo llevaron a ser tal vez uno de los juegos más controversiales y que más debate ha generado. Número 1. Martha is Dead. Martha is Dead se encontró en el ojo de la tormenta tras su lanzamiento, no solo por su contenido bastante violento, sino, y mucho mejor aún, por lo inquietante de su contenido, incluyendo su historia y sus escenas, a un punto en que realizar las interacciones se hace bastante difícil. A un punto en el cual, en diferentes versiones para diversas consolas y regiones, especialmente en PlayStation, ciertas interacciones fueron eliminadas y se dejaron simplemente como escenas, en algunos casos recortadas. Algo que es un caso muy especial, pues es un tipo de censura que solo se ha visto en este juego, al limitar las interacciones del jugador para evitar que tuviera que realizar por sí mismo decisiones y acciones que eran en extremo perturbadoras psicológicamente. Me parece el mayor caso de censura y un ejemplo perfecto de lo que el terror busca lograr, pues es un juego que consiguió ser censurado no por ser extremadamente violento ni desagradable, sino por llegar a indisponer tanto psicológicamente a los jugadores que tuvieron que eliminar las interacciones de estos con el juego.